¿Quién dirías que son los abuelos más importantes de la historia? ¿El abuelo de Heidi, la abuelita Coco, la abuelita Flanders o Vito Corleone? Pues los tuyos son los abuelos más importantes, por supuesto que sí. Hoy es su día, 26 de julio, y si estás viendo el vídeo en otro momento no pasa nada. Vamos a aproximarnos a la historia de los abuelos que dieron origen a esta festividad. Los abuelos de Jesús de Nazaret, San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María. Pero antes de empezar con esta historia, suscríbete y ayúdame a llegar a los 1000 seguidores y no tener que hacer el subs por subs, que me parece una auténtica mierda. Suscríbete y dale a la campanita. La historia de San Joaquín y Santa Ana ha dado pie a toda una tradición que vemos reflejada en el arte. En el siglo XVII, por ejemplo, nos encontramos con que Murillo y Alonso Cano, entre otros pintores, trabajaron el tema de la educación de la Virgen o Santa Ana enseñando a leer a la Virgen María, un tema del que podríamos hacer otro vídeo e incluso una tesis doctoral porque es apasionante. Otro tema, por ejemplo, en este caso en la escultura, sería el nacimiento de la Virgen. Este relieve lo encontramos en el frontón de la iglesia de los Jerónimos de Madrid, es obra de Ponciano Ponzano, el mismo que hizo el frontón del Congreso de los Diputados. ¿Y cuáles son las fuentes que nos hablan de San Joaquín y Santa Ana? ¿Cuáles son las fuentes que dan origen a estas personas cuya festividad es tan importante? Tendríamos hasta 6 versiones, que serían 3 evangelios apócrifos, el Corán y las revelaciones de Santa María de Jesús de Ágreda, una religiosa española del siglo XVII, y también las revelaciones de la beata Caterina de Emmerich, alemana que vivió a caballo entre el siglo XVIII y XIX. 6 fuentes que no se contradicen, sino que se complementan. Vamos a tratar de encajarlo en este vídeo. También os las dejo en la descripción por si queréis profundizar en ellas, leerlas. Ahí las tenéis. Los 3 evangelios apócrifos son el de Santiago, Pseudo Mateo y el de la Natividad de María. Este último data del siglo IX, de la época de Carlomagno, y está integrado en la leyenda dorada de Jacobo de Vorágine, una fuente en la que nos encontramos vidas de muchos santos. El Evangelio de Pseudo Mateo posiblemente sea una adaptación al latín del de Santiago, y el de Santiago es el más próximo en el tiempo, porque según dice su autor al final de este escrito, lo escribe en el desierto huyendo de Jerusalén después de la muerte de Herodes, no el de los inocentes, sino el hijo, y por tanto este Santiago no sería Santiago el Mayor, el de Compostela, el que fue ayer el 25 de julio su festividad, porque precisamente murió por orden de Herodes. ¿Sería Santiago el Menor, el otro de los 12 discípulos? Pues no lo especifica. Lo que sí es seguro es que este Santiago, o Jacobo, es el mismo nombre, como Jaime, era seguidor de Jesús, si es que no era este discípulo, y escribe este texto donde hace apología de la virginidad de la Virgen María, explicando también sus orígenes. Por eso es un texto apologético. Luego tendríamos el Corán, cuyo tercer capítulo, tercera sura, se titula La familia de Imrán. Y este Imrán sería Joaquín, el padre de la Virgen María. En cuanto a las visiones de Santa María de Jesús de Ágreda y Caterina de Emmerich, si las leéis, las tenéis en la descripción, nos encontramos con que ellas, a modo de narrador omnisciente en primera persona, explican escenas de la vida de Jesús y como vemos también de sus antepasados. Por poner algún ejemplo, Mel Gibson a la hora de hacer la Pasión de Cristo se basó en algunas de las visiones de Caterina de Emmerich, como por ejemplo en la que la Virgen María y María Magdalena, después de la flagelación de Jesús, limpian su sangre del suelo. Los teólogos a día de hoy siguen discutiendo sobre estas cuestiones, cómo tener en cuenta estas visiones, cómo interpretarlas. Los evangelios apócrifos tampoco son del todo aceptados por la Iglesia, sin embargo los padres de la Virgen María no aparecen en los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están canonizados, la Iglesia no les ha descanonizado, cosa que se ha hecho con otros santos, especialmente en el Concilio Vaticano II, con San Valentín, del cual ya hicimos vídeo aquí o aquí, no sé, aquí. De hecho, en el Concilio Vaticano II se unificaron las dos festividades en el 26 de julio, después de siglos con las festividades cambiando cada mucho tiempo y separadas. De todas estas, la fuente más detallada es la de Caterina de Emmerich. Explica detalles, explica el contexto, las costumbres de los judíos de entonces, para que se pueda entender todo, aparte de las visiones místicas, los ángeles, la Trinidad, etcétera, que ve. Y empezaría hablando de Santa Ana, cuyos antepasados eran esenios, una rama
de los judíos, especialmente, vamos a decir, puritanas. Algunos de ellos eran profetas y sabían que por esa rama del judaísmo vendría el Mesías. Por eso eran especialmente piadosos, especialmente ascetas. La abuela de Santa Ana fue a pedir consejo a uno de los profetas esenios para saber con quién debía casarse. Este profeta, llamado Arcos, se lo indica y también le dice: ella será una de las precursoras del futuro Mesías. Tendrá 3 hijas, Emerencia, Ismeria y Emue. Emerencia, la mayor, es la madre de Santa Isabel, que a la vez es la madre de Juan el Bautista, la que recibe a María en el capítulo de la Visitación. De Emue, la pequeña, poco se dice, e Ismeria, la mediana, sería la madre de Santa Ana. Precisamente Ana nace en Belén con una marca en la tripa que augura que ella es la siguiente dentro de los precursoras del Mesías. A los 3 años, Ana es llevada al templo para que sirva y viva allí. Lo abandona a los 12 años porque las mujeres judías no podían servir en el templo durante los años en que menstruasen. Antes del primer periodo sí, y a partir de la menopausia también, pero entre medias no, por tradición y por costumbres judías relacionadas con la emisión de sangre. No vamos a entrar ahora en las costumbres y tradiciones judías, que sin duda son muy interesantes. Para hablar de San Joaquín hay que hablar de San José, el esposo de María. Si vamos al primer capítulo del primer evangelio canónico, el de San Mateo, nos encontramos la genealogía de Jesús desde Adán. Y es que los judíos, vamos a decir, son muy celosos de sus raíces, guardan muy bien su parentesco, saben quiénes eran sus antepasados, de qué tribu vienen. Pero antes de las 12 tribus de Israel había otras generaciones que empiezan en Adán. El abuelo de San José se llamaba Mazán, tuvo 2 hijos, Jacob, el padre de San José, y José. Sin embargo, Mazán muere y su viuda se casa con un tal Leví, y este nuevo matrimonio tienen a Mazac, que es el padre de San Joaquín, y por tanto San José y la Virgen estarían en parte emparentados. Joaquín y Ana se casan, tienen una hija que no es la Virgen María, aunque la llaman María. Posiblemente sus padres les sobreviviesen a ella, cosa que posiblemente les lleva a irse a vivir a Nazaret para empezar de cero. Seguimos con la versión de Caterina de Emmerich. No tienen hijos a pesar de su vida ascética, de su vida piadosa. Por ejemplo, y esto lo dice también un evangelio apócrifo, sus ganados, que tenían muchos, los dividían siempre en 3. Los mejores siempre iban de ofrenda al templo, lo segundo mejor lo daban a los pobres y al resto se lo quedaban para consumo propio. Pasan 20 años, cifra que nos encontramos también en varias de estas fuentes, no tienen más hijos, empiezan a ser señalados y despreciados, incluso excluidos de las fiestas judías, porque para los judíos no tener hijos es considerado un castigo de Dios. En un momento dado, Joaquín va con sus paisanos al templo a hacer una ofrenda, pero el sacerdote se la rechaza precisamente por no tener descendencia. Este hecho le hunde y se retira al desierto, obcecado con hacer penitencia y ayuno durante 40 días y 40 noches para recibir un mensaje de Dios. No le dice nada a su mujer, que le toma por muerto, según Santa Catarina de Emmerich, que estuvo 5 meses en el desierto, y el Evangelio de Santiago dice que incluso va a ver su línea genealógica, a ver si alguno de sus antecesores no tuvo hijos, pero ve que no hay antecedentes, que él es el único, el primero que no tiene hijos. Claro, pero el Evangelio de Santiago no dice que Joaquín hubiese tenido antes de María, la madre de Jesús, a la otra María. Y a los 5 meses se le aparece el ángel Gabriel a Ana y le dice que va a concebir a una hija que va a ser muy importante. Y en el mismo momento, en el desierto, un ángel, que no se dice si es Gabriel, le dice a Joaquín lo mismo, que va a ser padre. Y este ángel le dice a los dos que vayan a Jerusalén, a la Puerta Dorada, a encontrarse. Joaquín llega antes, entra en el templo y delante del Arca de la Alianza, un ángel extrae algo que no es físico, que es un misterio. El misterio de la Inmaculada Concepción de la que va a ser su hija. Concebida sin contacto físico, sin mancha, sin pecado. La Inmaculada, 8 de diciembre. Por eso el nacimiento de la Virgen María 9 meses antes se celebra el 8 de septiembre, fecha a la que se refiere Caterina de Emmerich. Finalmente los dos se encuentran en la Puerta Dorada, se abrazan y en ese momento es concebida la Virgen María. Pues eso, Inmaculada. Joaquín y Ana habían hecho la promesa de que si tenían un hijo, lo consagrarían a Dios. En este caso una niña, y al igual que su madre, es llevada al templo a los 3 años. Según Santa María de Jesús de Ágreda, Santa Ana sí sabía que su hija sería la madre del Mesías, cosa que no sabía San Joaquín. También apunta a sus edades en el momento de nacer la Virgen María,
24 años ella y 66 Joaquín. Sin embargo, Caterina de Emmerich, que en muchos casos dice posiblemente, recuerdo que, no estoy segura, afirma que Ana tendría unos 43 años. De todas maneras, ya era una mujer mayor. Y al igual que Sara, la mujer de Abraham y madre de Isaac, al igual que Raquel, la esposa de Jacob, Jacob es el nieto de Abraham, Isaac y Jacob, al igual que la madre de Sansón y la madre del profeta Samuel, que también se llamaba Ana, fueron madres en edad avanzada y sus hijos fueron gobernantes, profetas del pueblo judío. Gente importante, vaya. Y esta es una reflexión que aparece en el Evangelio de la Natividad de María, que hemos dicho que es el más posterior de los 3 evangelios apócrifos. Y por mencionar el Corán, en esta Sura 3, capítulo 3, en los puntos 35 y 36, sí, lo tengo aquí delante, vendría a explicar esto, que Dios directamente le dice a Joaquín y Ana que tendrán una hija que pondrán por nombre María y que la entregarán al templo. Todas estas fuentes continúan, siguen explicando cuestiones de la vida de la Virgen María. También es verdad que no dicen cuándo, dónde y cómo murieron los abuelos de Jesús, pero bueno, como veis, todas estas versiones se pueden armar en un relato que es mucho más rico de lo que os he podido contar aquí. Insisto, ir a la descripción a leerlos, que la verdad es que son bastante interesantes. Y nada más, muchas felicidades a todos los abuelos, especialmente a los Joaquines y Anas, sean o no abuelos, y tengan de la que tengan. Y nada más, nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!